noches, bienvenido a esta transmisión virtual a través de Facebook Live, una plataforma que nos ha permitido seguir entregando la palabra. Hoy martes, estamos a día 3 de enero del 2022 y damos gracias a Dios por este primer martes del año donde nos estamos reuniendo y primeramente lo que vamos a hacer es alabar y glorificar a nuestro Dios poderoso, Jesucristo de Nazaret, y que el Espíritu Santo nos visite en gran manera con poder y autoridad, y que ahí donde tú te encuentres seas bendecido, que la gloria de Dios descienda en todo lugar. Bienvenido en el nombre de Jesús. Buenas noches, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Torre Fuerte Iztapalapa, y que como cada noche sea de gran bendición para ustedes y para sus familias. Comenzamos en este tiempo.
Gracias a Dios. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, las alabanzas de que hoy se escucharon fueron para adorar al Rey. Y gracias a Dios por nuestro corazón, por este tiempo que hemos apartado para buscar el rostro de nuestro Dios. Y bueno, vamos a escuchar una palabra que esperemos que edifique nuestras vidas, una palabra donde nos identifiquemos, o una palabra también de prevención por estos tiempos difíciles, tiempos de peligro, y solo nuestro Señor Jesucristo nos puede revelar y nos puede dar la dirección que necesitamos. Sea cual sea la palabra, siempre, siempre nos va a edificar, y si viene de parte de nuestro Dios, tiene que estar respaldada con textos bíblicos. Así que bueno, esto es lo que se da en esta casa Torre Fuerte Iztapalapa, y nos da mucho gusto saludarte, anhelando que te encuentres bien de salud, juntamente con tu familia. Que Dios te bendiga, y bueno, damos inicio. Voy a tomar mi lugar y le doy la bienvenida también al pastor Euclides, quien está ahorita moviendo la cámara, pero en un ratito ya está por aquí con nosotros. Y agradezco al grupo de alabanza que estuvo ministrando. Hoy Eli no cantó, un poquito mal de la garganta, pero gracias a Dios a estas voces, ¿verdad?, de las mujeres, princesas del Señor. Y bueno, pues le damos la gloria a nuestro Dios, y nos permitió juntamente todos cantarle a través de esta casa Torre Fuerte Iztapalapa a nuestro Dios, a quien reconocemos como el único, como el verdadero, como el creador del cielo y de la tierra, como nuestro Salvador y como nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria y sea bienvenido en este momento, en el nombre de Jesús, y siempre en nuestros corazones. Y hace rato decía yo 3 de enero, pero ya estamos a 4. Y eso porque ya voy a hacer mi carta, ¿verdad?, para los juguetes. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga, y vamos a empezar con la palabra. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, buenas noches a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y bueno, creo que aquí la pastora se equivoca, ¿verdad?, cuando dice del día, porque sí, ya está haciendo su cartita, ya la vi ahí abajo, que estaba preparándola ya, y bueno, qué bueno. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece esta noche? Vamos a hablar un poquito al respecto de la sana doctrina. Muy importante tener una doctrina sana, una doctrina que viene de parte de Dios, porque ciertamente la Escritura dice que la palabra no es de interpretación privada. Y vamos a ver, desgraciadamente, pues, en cierta manera, algunos casos en especial, donde la palabra de Dios ha sido trastocada, ha sido sucia, la han entregado no como debe de ser entregada, y desgraciadamente esto lo encontramos en sectas como por ejemplo los Testigos de Jehová, que sabemos que ese grupo en particular, ¿verdad?, sí trabaja mucho, pero desgraciadamente lo ha hecho con retorciendo la palabra, y desgraciadamente se ha entregado una palabra que no viene ciertamente, sino que se contrapone en cierta manera con la misma Escritura, y eso es lo que más provoca en cierta manera lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay errores en la interpretación de la Escritura por parte de este grupo llamado Testigos de Jehová. Sé que la Escritura tiene que ayudarnos para entender y apoyar en cierta manera a aquellos que se encuentran metidos en esta secta, o para evitar que nuestra familia caiga en las garras de ellos. Hechos capítulo 1, verso 8 comienza de esta manera, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que aquí está hablando de los testigos, pero está hablando de los testigos de Cristo, ¿verdad? Realmente eso es lo bíblico, tener testigos de Cristo y no testigos de Jehová, porque obviamente en el Antiguo Testamento se reveló como Jehová, pero hoy en el Nuevo Testamento sabemos que Él se ha revestido, ¿verdad?, como Jesús, y por supuesto dice que cuando recibamos el Espíritu sobre nosotros, sin lugar a dudas, seremos testigos en Jerusalén del poder de nuestro Dios. Entonces, la principal condición que nos pone la Escritura para ser testigo verdadero del Señor en el mundo es tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo tener el Espíritu Santo si niego que el Espíritu Santo sea verdadero? Haberlo recibido, y llenos de su poder, podemos testificar al mundo las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo y podemos testificar al mundo que efectivamente el Espíritu Santo de Dios funciona. Ahora, ¿cómo puede una persona ser un verdadero testigo del Señor si no tiene el Espíritu Santo en su vida?
porque esa es una de las condiciones. Para ser testigo de Dios o testigo de Cristo se tiene que tener el Espíritu Santo. Pero el grupo en particular de los testigos de Jehová niega el poderío de Cristo al decir que Él no es Dios, cuando ellos mismos niegan que el Espíritu Santo de alguna manera, ¿verdad?, es, en este caso, ellos lo consideran una fuerza activa, ni siquiera dicen que es un espíritu. Entonces, ¿cómo una persona, ¿verdad?, puede llegar a ser un verdadero testigo del Señor? Repito, si no tiene al Espíritu Santo, sino que ellos tienen una fuerza activa que en realidad no funciona para nada, porque no pueden tenerlo en su vida. Ahora, el que no cree que Jesús es Dios, ni cree que el Espíritu Santo sea una persona, sino una fuerza activa, desgraciadamente lo único que está haciendo es a veces también permitir que en cierta manera el Espíritu Santo sea prácticamente blasfemado, sea de alguna forma movido, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, una cosa es creer, tener la verdad, y otra cosa muy distinta es de verdad conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y este es el caso de los mal llamados precisamente testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no son más que una falsa secta y están muy bien organizados, eso hay que de verdad reconocerlo, y además están muy preparados en todo sentido, porque reconocen ellos las doctrinas que se les han dictado a través de la Atalaya, del Despertar, todas las revistas que han comprado y los libros que produce la Watt Deutscher. Sin lugar a dudas, todo eso ha provocado que ellos estudien, y estudian mucho, esa es una verdad. El problema está que tienen una visión muy equivocada de la Escritura en verdad, con una doctrina errónea, y lo que es una verdad a medias, lo hemos dicho en unas ocasiones, ¿verdad? Todo lo que es verdad a medias es mentira completamente. Tiene que ser verdad, verdad, todo lo que hablemos, verdad, verdad, todo lo que estudiemos, verdad, verdad, todo lo que hablemos. Ahora, vamos a comenzar por el principio, por ejemplo. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? En un tiempo fueron llamados estudiantes de la Biblia, y por supuesto ahí su fundador fue Charles Russell, que fue precisamente el fundador de los Testigos de Jehová, y que de alguna manera, ¿verdad?, este hombre comenzó, fue nacido en Pensilvania en el año de 1852, y a partir de ahí él creó un grupo llamado precisamente los Estudiantes de la Biblia, y a raíz de ahí ellos comenzaron, ¿verdad?, a estudiar la Escritura, y en este caso, Charles Russell fue miembro en su infancia y en la adolescencia de la iglesia presbiteriana, es decir, esos fueron sus inicios. Y en su juventud se unió a la iglesia adventista, los del séptimo día, así porque tienen corrientes muy similares. Entonces fue un estudioso de la Biblia, porque sí estudió la Escritura, pero no era teólogo, no tenía más estudios, vamos a decirlo así, bíblicos. Realmente no era un hombre muy preparado en ese sentido, pero sí estudiaba principalmente los libros de Daniel y de Apocalipsis, porque él creía tener una revelación especial de parte de Dios que él quería aparentemente transmitir. Por eso en sus estudios llegó a descubrir algunas cosas que le parecían, ¿verdad?, que Dios le estaba hablando directamente a él y que él las tenía que revelar al mundo y a nadie más, porque dice que él llegó a la conclusión que todas las iglesias existentes estaban equivocadas en su doctrina según la cabeza de Charles Russell. Entonces, con solo conocer este detalle, vemos que desde el fundador estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él decía que la Escritura solamente a él se le había revelado. Pero cuando vemos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, encontramos otra cosa muy diferente. La palabra de Dios nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, Dios la dejó tan clara y tan bien escrita, que no necesita que nadie en particular tenga una revelación privada, ni mucho menos que alguien diga yo la entiendo así y así la voy a enseñar. No, sino que ciertamente no es de revelación privada, sino al contrario, la vamos a interpretar como es, como está en la Escritura, sin quitarle y sin ponerle, sino simplemente aclarar cómo es que es esta palabra. Por eso 2 de Pedro 1:20 nos dice de esa manera, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada. Entonces la palabra de Dios, las profecías, no son de interpretación personal como Charles Russell llegó a pensar. Entonces no fueron dadas para que cada quien las interprete a su manera, para que cada quien las interprete a su forma, sino que tiene una sola interpretación, y esa interpretación tiene que ser universal, tiene que ser universal. Por eso en las sectas nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, desgraciadamente, que en las sectas la escritura dice una cosa y la secta dice otra. En ese sentido, para nosotros va a ser muy fácil entenderlo. Por ejemplo, hay algunos datos donde la escritura nos dice que si un ángel viniera y nos mostrara un evangelio diferente al que está escrito, sin lugar a dudas dice que encontraríamos un anatema. La palabra anatema es maldición, y por supuesto tendríamos maldición. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, los famosos y muy reconocidos musulmanes, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, recordemos que a Ismael se le apareció un ángel, ¿verdad?, en el desierto, les dio agua, y más adelante Mahoma afirma que él llevaba la corriente de Ismael, y de ahí en adelante, ¿verdad?, Mahoma empieza a predicar a Alá, que significa Dios aquí, y finalmente él empieza a predicar diciendo que un ángel se le apareció revelándole que ellos tenían la verdad, y de ahí nacen los musulmanes, y de ahí en adelante nace toda una secta que también está metidísima en Jerusalén, y de ahí nacen los radicales, los talibanes, de ahí nacen diferentes. Entonces por eso podemos entender que la escritura por eso nos habla en cierta manera, ¿verdad?, que tengamos cuidado a quién le estamos creyendo. Por eso la importancia de todo esto. Por eso la escritura tiene una sola interpretación, y hay que entenderla correctamente para poder darnos cuenta cómo están las cosas. Pastora Ana María. Sí, el Señor nos está advirtiendo a través de la palabra que hay una falsa doctrina también, porque nos dice busquen la sana doctrina. Quiere decir que entonces si buscamos una sana doctrina, también hay una doctrina enferma. Y podríamos leer libros y checar que hay no nada más 10, ni 20, ni 30 religiones falsas. Hay miles de religiones falsas, de sectas falsas en todo el mundo. Pero ¿por qué hoy nos enfocamos con los testigos de Jehová, a quienes bendecimos y oramos por ellos para que Dios les permita ver la verdad, que es Jesucristo? Los bendecimos porque también ellos andan en busca de un supremo que les dé lo que ellos necesitan, así como nosotros buscamos a Jesucristo. Ellos de una forma errónea están buscando en los testigos de Jehová una secta que está muy alejada de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a traernos salvación y vino a perdonar también nuestros pecados, a redimirnos y a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero una secta o testigos de Jehová, es importante que hoy nos hable la escritura precisamente de ellos, porque en México se está dando mucho ese tipo de, esa secta, testigos de Jehová. Entonces tengamos mucho cuidado, y el Señor nos advierte que pueden haber miles o millones de religiones en todo el mundo, y ninguna salva al ser humano, ninguna. Ese es el peligro, que todo llegará hasta el techo nada más, en cualquier lugar del mundo, sean tibetanos, sean musulmanes, adoren a quien adoren, nada más va a llegar hasta el techo, porque ellos necesitan algo que les identifique, algo que les permita seguir adelante. Pero el único que trae salvación y que hace tantas cosas en nuestra vida de una forma verdadera es Jesucristo de Nazaret. Y se está cumpliendo lo que el pastor leía en un principio de la Escritura, que cuando dejó a sus discípulos, que ya eran apóstoles, les dijo: vayan y prediquen el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y se está cumpliendo la palabra, porque la palabra de Dios tiene respaldo celestial y todo se va a cumplir. La palabra de Dios, cuando tú la lees en la Biblia, tiene respaldo de la misma tierra. Cuando tú vas a Jerusalén y ves los vestigios y ves que existen piedras donde dice Herodes existió, ves lugares que relata la Biblia que verdaderamente existen,
y sabes que existieron esas personas y que hoy hay generaciones de un Abraham y de tantos personajes de la Biblia, porque todo lo que dice la Biblia es verdad. Ese es nuestro Dios, un Dios que habla verdad. Y vemos a unos testigos de Jehová que digan lo que digan, no tienen respaldo ni celestial, ni la tierra habla, porque han buscado en reportajes que hacen, por ejemplo, channels, Geographic Channels, y no hay vestigio de lo que dicen los testigos de Jehová. O sea, realmente están hablando de una religión falsa, de algo que no debemos de seguir, de algo que debemos de evitar, que no caigamos en ese tipo de religiones. Y hablamos, les comento, de lo que son los testigos de Jehová, porque tú puedes salir de tu casa y ves cómo están los testigos de Jehová, como dice el pastor. De verdad, que un cristiano hiciera lo que ellos hacen, salir y predicar el evangelio, los admiramos, pero traen una doctrina falsa, y esta no pasa del techo. Tengamos mucho cuidado, porque no podemos poner en juego nuestra salvación, pastor. Bueno, iniciando en ese sentido, ¿verdad? Hablábamos de Charles T. Russell, y él llegó precisamente a través de los estudios que realizó, de los libros ya citados, mencionaba él y llegó a la conclusión, según sus estudios privados, que Jesús iba a volver a la tierra de manera visible en el año de 1874. Aproximadamente fueron sus estudios en particular, ¿verdad?, los que le mencionaron a él que iba a venir de forma visible. Pasó el año 1874, llegaron al 75 y no llegó Jesús. Es decir, tenían un espíritu de profecía falso, mentiroso. Por eso, en ese sentido, ¿verdad?, inmediatamente Russell empezó a decir que en 1914 sería la destrucción de la tierra y el comienzo del reino milenial de Jesús. Eso es lo que él comentaba. Por eso en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, y ahí en adelante ellos decían y estaban segurísimos que ahí se acababa el mundo, que nunca más iba, y que ya venía Jesús. También vamos a encontrar que en esas profecías se encontró mucha falsedad. Mateo 24, verso 36 nos dice lo siguiente, y esto nos hace entender que va en contra de la Escritura completamente. Dice Mateo 24, verso 36 lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cómo se atreven pues a hablar y a decir que el mundo se iba a acabar? Ahora, cuando llegó el año 2000, también profetizaron, entre comillas, ellos mismos, los testigos de Jehová, que el mundo se acababa. Y en el año 2000, ¿verdad?, hubo películas aparentemente que mencionaban lo mismo. Las brujas que se anuncian en YouTube y todo el mundo estaban diciendo, ¿verdad?, que se acababa el mundo. Pero ciertamente la Biblia nos dice muy claramente: nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Es decir, el Padre en su entera potestad es el único que puede conocer en qué fecha se acabará el mundo, en qué fecha se acabará la vida. Pero llegó el año de 1914 nuevamente y nada pasó. Así que se inventaron ahí en ese momento los testigos que Jesús fue entronado como rey del mundo, pero que había sido de manera espiritual en el cielo. Entonces Jesús no resucitó aparentemente con un cuerpo físico, sino que ahora había resucitado con un cuerpo espiritual. Por eso es que nadie se dio cuenta y nadie lo pudo ver. Entonces de esa manera taparon ese gran error y empezaron, ¿verdad?, continuaron vendiendo Atalayas, El Despertar y libros muy similares, ¿verdad?, que preguntan los jóvenes, qué dicen de esto, qué dicen aquellos, qué para la vida eterna, y muchísimos libros que son a lo que se dedican prácticamente la Watchtower a vender. Es decir, que ellos se basan en entregar un verso bíblico y lo interpretan a su forma, a su manera, cuando en realidad nosotros, los que creemos en Cristo, leemos primeramente la Biblia y después interpretamos libros. Es decir, primeramente conocer lo que dice Dios y ahora sí interpretar la Escritura, muy contrario a lo que ellos hacen. Ellos desglosan un texto y lo hablan a su forma, a lo que ellos creen y a las enseñanzas de Charles T. Russell. Por eso su venida, decían ellos, tenía que ser espiritual, y por eso es que no se vio el Señor.
Conociendo el inicio y los grandes errores doctrinales que desde el principio tuvieron ellos, podemos darnos cuenta que sus otras doctrinas también están llenas de errores. De hecho, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la Biblia que ellos tienen, está súper alterada. Juan capítulo 1, verso 1 nos dice a nosotros, en la Reina Valera 1960, nos comenta, ¿verdad? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando que el Verbo es Jesús, y que estaba con Dios en el principio, hablando de tres partes, ¿verdad? Prácticamente, y dice, y el Verbo mismo era Dios, dando a entender que el mismo Verbo era el mismo Dios. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ellos, por quitarle a Jesús la deidad que Dios le dio, mencionan en su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en ese mismo capítulo, en ese mismo verso, mencionan en primera de Juan 1:1, mencionan así, dice que la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, dando a entender, fíjense qué diferencia hay entre era Dios y decir era un Dios. Entonces, obviamente que en la Reina Valera 60 afirma que el mismo Cristo era el Dios mismo, pero ellos afirman que era un Dios, como diciendo era cualquiera, era, no sé, hijo de vecino en particular. Por eso vamos a conocer algunas de estas palabras que ellos han cambiado, pero que tienen mucho que ver, porque finalmente estas doctrinas van a ayudarnos a entender que no es una doctrina sana. Entonces, la primera doctrina equivocada es aquella donde ellos dicen que la Trinidad no existe. De hecho, la palabra Trinidad no existe. Nosotros nos hemos referido como la triunidad de Dios, es decir, que tres dioses, o la imagen de Dios en tres formas, pero en uno solo, en ese sentido. Por eso podemos hablar así, ¿verdad? Porque es la triunidad de Dios, es decir, es Dios mismo en diferentes formas manifestándose al mundo. Por eso los testigos de Jehová dicen ser unitarios. Ellos se mencionan unitarios, creen que solo hay un Dios absoluto, y niegan que Jesús sea Dios y que el Espíritu Santo sea Dios. Nosotros hablamos, ¿verdad?, prácticamente de eso, Padre, Hijo y Espíritu. Sin lugar a dudas hablamos de una triunidad, que los tres son uno. Jesús mismo lo detalló, lo dijo, ¿verdad? Él está en mí, yo estoy en Él, y los tres somos uno. En particular, Dios está hablando de una triunidad, y ellos afirman que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero vemos la existencia de Dios en tres personas en toda la Escritura. Vamos a leer algunos textos en particular que nos van a hacer entender que efectivamente esa triunidad se dio. Génesis 1:26, por ejemplo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Verdad? Cuando le dijo hagamos, es decir, cuando yo digo hagamos, quiere decir que le estoy invitando a Ana María que entre los dos trabajemos, hagamos algo, y por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se dirigía Dios? Sin lugar a dudas el Espíritu Santo, sin lugar a dudas también estaba hablando, ¿verdad?, prácticamente con Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, dice que el Espíritu Santo del Señor se movía en toda la tierra, ¿verdad? Se movía sobre la faz del abismo, y ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Quién estaba con él? Juan 1:1 afirma que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo es Dios mismo, Cristo mismo, y los tres son uno. Mateo 28:19 dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ahí está, ¿verdad? En cierta manera estamos hablando prácticamente ya de esa triunidad, Padre, Hijo y Espíritu. Aquí los testigos de Jehová lo cambiaron, y ellos afirman solamente que en Jehová. Ellos quitaron lo demás, ¿verdad?, para que no diga Espíritu Santo ni diga Hijo, sino solamente Jehová. Es lo único que encontramos en ese cambio que hicieron ellos. Lucas 3:21 también nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Una vez más vemos actuando a la triunidad de Dios, ¿verdad? La voz de Dios desde los cielos, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo a Jesús para llenarlo de poder y de la autoridad de Dios. Es decir, que Jesús de niño no hacía palomitas así de lodo y las aventaba y estas volaban, no hacía milagros de niño, no los hacía porque no tenía el Espíritu Santo del Señor. Lo tuvo después de bautizarse y a partir de ese momento inicia su ministerio terrenal en la tierra. Por eso nosotros vemos nuevamente ahí la triunidad del Señor. Y un verso más es primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Esto es lo que menciona la Escritura, mucho más claro, yo creo que no podemos decirlo, los tres son uno, es la triunidad de Dios. Nosotros también tenemos una triunidad como hombres, como personas y como hechos por Dios. Tú tienes cuerpo, tienes alma y tienes espíritu, y los tres están dentro de ti, están en tu cuerpo. Aquí está el cuerpo, ¿verdad? Que es el envase que nos prestaron para vivir aquí en la tierra. El alma, que son los sentimientos que viven en nosotros, el odio, el amor, el resentimiento, la amargura, todo eso está en nuestra alma, nuestro intelecto, todo eso está en el alma. Y el espíritu, que es el que nos permite vivir, respirar, movernos y caminar en esta vida en particular. Y tenemos una triunidad perfecta como lo es nuestro Padre amado Jesús. Sí, Euclides, el hecho de que nos advierte el Señor que estamos viviendo tiempos difíciles, el Señor hoy a través de su palabra, de la Escritura, nos está revelando que hay que tener cuidado, y es una bendición que hoy en México podamos contar con una Biblia y con un estudio bíblico que nos explique, porque antes yo recuerdo que pocas Biblias habían en los hogares y quienes tenían sus Biblias no las sabían interpretar, y uno acudía a que nos entregaran el Evangelio o alguna enseñanza que no comprendíamos, no sabíamos ni quién, bueno, en mi caso yo no sabía ni quién había sido Elías, ni quién había sido Moisés. Hasta ahora, leyendo las Escrituras, podemos ver a través de la luz de ese evangelio que el Señor nos está entregando, quién es o quiénes fueron esos personajes que usó el Señor en gran manera para glorificar su nombre. Y cuando estabas hablando, yo recordaba precisamente lo que es la nación de Israel, donde caminó Jesús de Nazaret, donde Juan el Bautista advertía que venía uno que iba a bautizar en espíritu. Y estaban los saduceos, los fariseos y gente muy religiosa, pero muy preparada, que no entendió ni vio en qué momento llegó el Maestro, llegó Jesús de Nazaret, el mismo Dios a habitar entre ellos. Y Juan el Bautista se atrevió y reconoció que Jesús era Dios y lo bautizó, y es ahí donde se abren los cielos. Esa escena fue maravillosa porque lo hemos dicho muchas veces, ahí se junta el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es el único lugar donde podemos mirar a los tres que se juntan aquí en la tierra, pero vemos el desenlace, que Jesús fue crucificado. Y hoy en día, si tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, vas a notar que precisamente en el Monte Carmelo, donde Elías combatió con los Baales, hoy desde ese lugar y en la punta y en la cima de ese monte hay un círculo en el suelo donde se menciona un ecumenismo, y el ecumenismo habla de que ahí está en Jerusalén todas las religiones habidas y por haber. En Jerusalén, ¿qué se espera todo el mundo? ¿Qué se espera México? Si donde estuvo Dios habitando de una forma física está sucediendo eso, lo rechazaron y le han dado la bienvenida a un ecumenismo, a religiones falsas, donde se adora el mismo Satanás en ese lugar. Y tú puedes ver desde ese lugar donde está inscrito eso en el suelo, cómo se ve el Armagedón, donde va a ser... Hay un pentagrama. Y se ve el Armagedón, donde va a ser la batalla del Armagedón de la que habla Apocalipsis. Entonces Dios
está respaldando todo lo que ha dicho y sigue respaldando. Y es impresionante ver que hay muchos judíos que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Está anulado Jesús en ese lugar. Te sorprende, te sorprende. Por eso decía el pastor, si el Señor se ha revelado a tu vida, cuida esa relación, cuida tu salvación. Hay que ser justos, honestos y tener precaución de no caer en falsas religiones. A veces sabemos que el mismo vivir nos obliga a buscar ciertas cosas, pero confiemos en Dios todo el tiempo, confiemos en ese Dios vivo, poderoso, que vino a habitar entre nosotros y que nos conoce y que nos ha regalado una salvación, pero también nos ha prometido tantas cosas que están en el Evangelio. Por eso decimos que la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos. Cuando tú lo lees, pero tienes al Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Puedes decir, Señor, hoy me identifico con esta palabra, hoy sé que voy a tener cuidado, hoy sé que hay muchas religiones, hoy sé que todas llegan al techo, pero hoy sé que solo tú me puedes dar salvación. Tengamos ese cuidado, porque el Señor ha cerrado los ojos de muchos judíos y muchos judíos siguen errando, porque aunque Jesús estuvo habitando en esa tierra, han aceptado a muchas religiones. Y algo más, a mí me ha sorprendido mucho ver que en ese lugar se practica todo lo que tú ves en los lugares paganos. Así es el enemigo, ha entregado, ha ofrecido cosas que se deleitan en la mirada y que dices, mira, esto no tiene nada de malo, y han desechado al mismo Dios que escogió esa nación como una nación santa y que ama tanto. Entonces tengamos cuidado, porque a través de Jesucristo, hoy ama México, nuestro Señor Jesucristo tiene misericordias y ha abierto esa salvación para ti y para mí. Estamos dentro, hay que valorarla, hay que cuidarla y hay que advertirle también a otras personas y advertirle también a nuestros seres queridos que tengamos cuidado. Y orar mucho por quienes están en unos lugares que no son los correctos, porque esas personas también buscan salvación. Así que hay mucho por qué orar, hay que cuidarnos, pero seguir en esa salvación, en esa doctrina verdadera que es Jesucristo. Pastor. Vamos a ver la segunda doctrina equivocada, que también es que Jesús es según ellos mencionan, testigos de Jehová, mencionan que Jesús es un ser creado. Por eso es que Él no puede ser Dios, es lo que ellos afirman. Según ellos mencionan, los testigos de Jehová, dicen que Él es el primogénito de la creación. Por lo tanto, ellos afirman que Jesús fue el primer ser espiritual creado por Dios, que porque Dios siempre ha habitado y por lo tanto el mismo Jesús fue el primer ser que Dios creó según ellos. Pero también ellos automáticamente empiezan a decir que Jesús es el arcángel Miguel y que se hizo un hombre perfecto al venir a la tierra, pero no Dios, es lo que ellos afirman, ¿verdad? Que no Dios. Y ahora está en el cielo, regresó al cielo como el arcángel Miguel. Y ellos afirman que el arcángel Miguel es Jesús, cuando en realidad en la palabra de Dios se nos muestra la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. La misma palabra de Dios nos menciona. ¿Por qué nos atrevemos a decir que Jesús es Dios? Porque la Escritura misma lo menciona. El libro precisamente de la Biblia, versión 1960, es lo más cercano de todas las Biblias. Normalmente es la más cercana a la original y en cierta manera, ¿verdad? Por eso es que la respetamos más y es la que más leemos los cristianos, en este caso evangélicos, porque la versión 60 es lo más cercano a la versión prácticamente judía. Miren lo que dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, oigan esto, admirable, consejero, todo eso tuvo Jesús, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En esta ocasión no vamos a abundar en los demás, pero aquí le llaman Dios fuerte. ¿Por qué le llaman Dios fuerte? ¿Por qué dice que uno de sus nombres es Dios fuerte? Jesús es Dios, no es el arcángel Miguel, Jesús es Dios. Romanos 9:5, vean ustedes, vamos a compararlo con este.
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que la escritura no se equivoca. La palabra de Dios está hablando muy claramente, aunque Charles T. Russell haya mencionado lo que haya querido y le haya venido calentura en el momento de hablar lo que habló. En realidad la Biblia no es de interpretación privada, ya lo leímos, y por lo tanto la Biblia se interpreta a sí mismo. Tito 2:13 dice todavía así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está otra vez nuevamente recordándonos quién es Dios. Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, no es Dios el Señor. Apocalipsis 1:7, con esto rematamos. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y quién es? Jesús. Jesús está hablando exactamente de la misma manera. Ajá. Sí, Euclides, sí, son tiempos donde hay que trabajar mucho, son tiempos donde inicia un año y hay que tomarnos de la mano de Dios, que es Jesucristo de Nazaret, y que a través del Espíritu Santo nosotros seguimos caminando con Él, confiando en Él, y por eso la importancia de llenarnos de su presencia, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de esa confianza que es la que nos da, porque ha prometido el Señor estar con nosotros a través del Espíritu, ha prometido estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Y es importante que reconozcamos que hay doctrinas falsas, que hay libros también por gente científica estudiada, pero que hace doctrinas falsas. Y me atrevo a decir, porque yo leí muchos de los Rosacruces, donde una de las doctrinas que mencionan es de la reencarnación, y te dan con testimonios y te sorprendes porque dices, sí existe la reencarnación, pero hoy podemos mirar que el diablo conoce de la Escritura, él no tiene revelación, mucho menos ama a Dios, es adversario de Jesucristo, y por eso es que se está llevando al mundo en religiones falsas, en sectas falsas, en doctrinas falsas, y tengamos mucho cuidado porque gracias a Dios ha venido un avivamiento a México. El Señor está visitando hogares, familias, a personas, el Señor viene a los enfermos, el Señor viene a los necesitados, y ese es nuestro Dios maravilloso, Dios Jesús de Nazaret, que nos regala salvación, una salvación donde podemos estar tranquilos que el día que cerremos nuestros ojos, nuestra alma y nuestro espíritu son puestos en las manos de Dios. Las demás religiones, comento y repito, no pasan del techo, son promesas falsas, es un engaño, porque Satanás desde su naturaleza es engañador, es mentiroso, y ha venido a robar, a matar y a destruir. Y eso hacen esas religiones, aunque te hablen bonito y aunque te ofrezcan cosas buenas. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver que también los testigos de Jehová mencionan que el Espíritu Santo es una fuerza activa que fue proyectada por Dios y que sale fuera de él para cumplir su palabra. Es decir, ellos lo miran como una fuerza activa, decimos, pero nuestro Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona. Miren lo que dice Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No menciona ninguna fuerza activa, Él está hablando que un espíritu de parte de Dios viene, por supuesto, tomándolo como una unidad, en este caso como una persona, un corpóreo, y que normalmente Él es el que va a dar testimonio. Cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, lo hemos recibido en nosotros como una persona también, y Él nos llena a nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga,
y les dará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, ahí está el Espíritu Santo obrando a través de la palabra del Señor y revelándonos a nosotros lo que en verdad va a venir de parte de Dios, los tiempos de parte de Dios. Vamos a cerrar con esta cuarta doctrina equivocada. La salvación, dicen los testigos de Jehová, es por ser obediente a la palabra de Jehová, y hay una segunda oportunidad todavía para ganar la vida eterna. Esa es una afirmación que dicen los testigos de Jehová. Pero vamos a ver lo que dicen a esta doctrina en sus publicaciones. La Atalaya del año de 1962 dice: el rescate pagado por todos por el hombre Jesucristo no garantiza vida eterna. Oigan ustedes lo que dicen: ni bendición alguna a las personas ni al ser humano. Solo ofrece a cada hombre otra oportunidad para ganar la vida eterna. Los muertos, están a la espera de la resurrección, y a su debido tiempo serán traídos a la vida y devueltos a sus seres queridos, ofreciéndoles entonces una plena oportunidad de aceptar los términos del nuevo orden de cosas para que logren vivir eternamente. Entonces, según los testigos de Jehová, se es salvo por ser obediente solamente a Jehová, ¿verdad? Incluso nosotros vamos a notar que en las actuales Biblias, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ya no menciona siquiera a Jesús en el Nuevo Testamento. Se borró el nombre Jesús y se colocó Jehová, Jehová, Jehová. Ya las nuevas tradiciones ya no mencionan a Cristo, mencionan puro Jehová, 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 y ya no mencionan siquiera a Cristo. Borraron también donde menciona que la salvación se da por sangre, por agua y también por fuego, y menciona esto, pero en realidad ya no mencionan, por ejemplo, en este caso la sangre, porque nosotros como hijos de Dios decimos que la sangre de Cristo tiene poder, pero ellos niegan que el poder de la sangre de Cristo tenga poder siquiera. Ellos lo mencionan como que fue un hombre perfecto y nada más. Entonces ellos hablan de esto, ¿verdad? Que por ser obedientes a Jehová, yo garantizo ser salvo después de la resurrección. Pero la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, y esto es una de las cosas bien tremendas. Por eso a ellos les ordenan, ¿verdad?, salir. Ellos tienen miedo de no trabajar para Dios, es decir, no lo hacen por fe, sino lo hacen por querer trabajar ante Dios, delante de Dios, para poder lograr su salvación. Efesios 2:8 dice ahí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces, porque por gracia, la gratuidad de Dios, somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué nos hace ganar la salvación? La fe, no tanto el trabajo, no por obras. Aunque te vayas caminando a Chalma, que te vayas de rodillas, que te vayas brincando, ¿verdad?, como payasito de crucero de aquí para allá, o que hagamos lo que podamos hacer, ¿verdad?, como ellos que caminan, ¿verdad?, que andan por todos lados en las casas predicando supuestamente una fe falsa, pero llama la atención, ¿verdad?, que ellos lo hacen por miedo, porque si no lo hacen no tendrán salvación, y eso es lo que de alguna manera les han manejado a ellos. Nosotros a veces también no trabajamos, ¿verdad?, porque no predicamos el Evangelio, pero no es eso lo que nos va a salvar. Lo que más nos va a salvar a nosotros va a ser la fe que tengamos en este Dios maravilloso. Y dice: y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Ese es el don de Dios. Efesios 2:9: no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no por haber traído tanta gente a la iglesia, no por haber llevado el evangelio a muchas partes, yo seré salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no porque yo cante más, cargue más en la iglesia, o probablemente haga más que otros hermanos, no por eso yo me gano la salvación de Dios, sino por confesar a Jesús como Salvador. Por eso la importancia de que nosotros confesamos a Cristo desde el inicio, desde que lo conocemos. Dice Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está hablando, ¿verdad?, que mi salvación viene desde que yo confieso a Cristo. Romanos 10:10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, la salvación ahí está. Entonces, la muerte de Cristo no fue para darnos una segunda oportunidad, como ellos dicen, sino para redimirnos del pecado. Es decir, que nosotros estábamos siendo esclavos del pecado,
Pero Cristo pagó por nosotros al momento de redimirnos con su sangre, pagó por tu vida y nos arrancó del pecado, nos dio una oportunidad pero de vida, ahora sí, vida nueva, vida diferente, y ahora sí, por eso fuimos redimidos, porque nos compraron a precio de sangre. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está la escritura que no nos deja mentir, ¿verdad? Así que no existe tal cosa de una segunda oportunidad para tener una salvación. Dice Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces está establecido por Dios, ¿verdad? A comparación de lo que tú mencionas, que leíste en otro momento, ¿verdad? Que ciertamente nosotros estamos destinados a morir una vez y después de esto el juicio. Entonces habla correctamente la escritura, ¿verdad? Que no hay otra vida terminándose esta y que no vamos a reencarnar ni en sapo, ni en rada, ni en sopilote, ni en gavilán, ni en nada de esto, ¿verdad? Ni en lombriz siquiera, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a morir una vez y después nos tocará enfrentar el juicio del Señor. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Qué cosa tan tremenda, por eso nuestro nombre debe de estar allí, en el libro del Cordero de Dios, para que nosotros seamos, ¿verdad?, recibiendo una vida eterna maravillosa. Por eso es que cuando hacemos la confesión de fe, le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser otra persona diferente, para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero, que esté inscrito allá arriba con el Señor, y si no está nuestro nombre, seremos lanzados al lago de fuego. Qué tremendo va a ser que después de que se presenten algunos, ¿verdad?, que han predicado mucho, que han llevado revistas y que han llevado libros y que han vendido y que de pronto hayan tenido sus congregaciones llenas y de repente les digan, apártate de mí, al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Bueno, hasta aquí lo dejamos porque ya son 9 con aproximadamente 55 minutos y pues vamos a orar, Pastora Ana María. No sé si nos apoyas con esta... Yo me equivoco en la fecha y el pastor en la hora, ¿verdad? Son 8:57. ¿Qué dije? 9:57. Pero bueno, todos no se espanten, es buena hora y damos gracias a Dios por este tiempo y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos permite iniciar un año bendecido. Por supuesto, sabemos que vienen retos, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer cambios en nuestra vida, pero lo más importante, hay que meter a Dios en todo. Que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestro escudo, esa roca donde nuestra vida sigue cimentándose y también esa roca que sostiene a nuestra familia. Que Dios te bendiga en gran manera y queremos saludar a Beatriz Tolentino. ¿No era la otra? Queremos saludar, bueno, tú me diste esta y esta me la dio ella. ¿No has leído la otra? No he leído ninguna. A Beatriz Tolentino, saludos. Que es Denise. Es Denise, mira, Denise, saludos, pequeñita. A Esmeralda Padilla, Isabel Pérez Rosales, a Rosaura Arriaga, Carmen Hernández, a Rosalía Alvarado, a Gloria Naca, a Victoria Ponce, David Rangel, Vicente Campos, Marisol Martínez, Marbella Naca, Fer Walker, Gray Amore, a Rebeca Cortés, Clara Mendoza, Hermelinda Lourdes Chávez, Kikiriki de Oro, Katy Ortiz, Indira Vázquez, y hay más personas conectadas, pero no aparecieron sus nombres, pero el Señor sí nos conoce. Y queremos hacer una oración bendiciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de conocer, bendito Padre, la sana doctrina, y que ciertamente, bendito Dios, tu palabra no se equivoca, Padre. Perdona, Señor, a aquellos hombres y mujeres que se han atrevido a trastocar tu palabra, a enseñar palabra de hombres, Señor, y lamentablemente, bendito Dios poderoso, torciendo, Padre, la vida de otros que sí quieren conocerte. Te rogamos, Señor, que también te reveles a esas personas, Señor, para que ellos puedan conocerte, porque seguramente habrá muchos hombres sinceros que te buscan
conozcan en espíritu y en verdad, bendito Padre. Abre sus ojos, Padre, para que ellos regresen al camino, bendito Dios, que tú les has brindado, Padre. También, Señor, te rogamos por aquellas gentes, ¿verdad, Padre Santo, que están en el catolicismo, que son muy seguramente hombres que aman tu palabra, que aman tu verdad, Señor, pero que ciertamente también les han engañado en todas las religiones falsas. Señor, te pedimos, bendito Dios poderoso, que tú les abras los ojos para que te conozcan y sepan de ti, bendito Dios de la gloria. En esta hora, bendito Rey Todopoderoso, te damos las gracias, la gloria a ti, y en esta hora, bendito Dios de la gloria, te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo y maravilloso, bendito Rey, sea sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo. Te rogamos por aquellas personas que están enfermas, bendito Dios poderoso, por aquellos, bendito Padre poderoso, que han tenido, bendito Dios de la gloria, ese gran problema, Señor, de la salud. Te pedimos, Padre, que tú les des su salud, que tú los levantes, bendito Dios todopoderoso, y que tu Santo Espíritu, bendito Rey, los llene de bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te rogamos por ellos, te rogamos por todas aquellas familias, Padre, que están iniciando este año nuevo, bendito Dios, con problemas, con situaciones. Padre, ayúdalos, bendito Dios poderoso, que salgan adelante, y te pedimos, bendito Dios de la gloria, por aquellos que vamos iniciando también el año de manera hermosa. Padre, gracias por todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos y declaramos tu bendito y santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y primeramente Dios, continuamos el próximo jueves, igual a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Bendiciones.